Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Ellos le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña para otros, que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ustedes no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este pasaje del capítulo 21 de San Mateo nos está hablando aquí directamente de lo que nosotros conocemos como el de la viña, Sabemos en la interpretación, podemos decirlo con toda seguridad, que esta parábola se refiere nada más y nada menos que al reino de Dios, el viñedo. El viñedo es el reino de Dios. Ñandeu pepe la ñamba potajina, ñande yara ñande noja ñande moy, aquí como labradores. Nosotros somos los que ahora nos encargamos de la construcción del reino de Dios. Por eso que es importante entender: muchos de nosotros hasta ahora, a pesar de que dice que es cristiano, no está entendiendo que la construcción del reino de Dios quiere decir que somos nosotros ahora los viñadores. Somos nosotros los trabajadores. El viñedo que aquí el Señor nos entrega con una torre, un lagar, todo cercado, así, poná chiche, para que nosotros, dice, que le demos a su tiempo los frutos de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando ahora como nación, como iglesia, como familia al Señor? El año me ayude. Y no sé, cada uno tiene que decirlo. Yo digo lo que yo estoy sintiendo y estoy viendo. Y yo sé que algunos discrepan conmigo, y está bien, hay que discrepar sin ningún problema. Pero tenés que mostrarme y argumentarme que verdaderamente vivimos en el país de la maravilla, vivimos en el país donde no hay pobreza, donde no hay indios en la calle, donde hay asfalto todo maravilla, espejo, y ya no hay ni un bachecito, y etcétera, etcétera. Ya por la lista. La andella acá no se pega, yo no tengo ningún problema en aceptar y decir que ya hemos construido o construimos el reino de Dios. Entonces este es el viñedo, pero el Señor, que viaja el dueño, dice, se va al extranjero, es una forma de decir, se desentiende, entre comillas, de este mundo, pero dejando en nuestras manos para que nosotros podamos hacer que nuestro mundo, que nuestra iglesia, que nuestra sociedad funcione. Y cada uno tiene una misión muy importante en la construcción de este reino de Dios. Y por eso el dueño de la viña está representando a Dios mismo. Los líderes religiosos y
todos los otros que estamos al frente de una sociedad, en las instituciones, estamos representando a los labradores, ¿verdad? Es una misión demasiado importante la que Dios pone en nuestras manos. Y la parábola, en este caso, cuando el Señor envía, dice, a sus servidores, estos son los profetas, y vamos a mirar desde el Antiguo Testamento, la aplicación que hace el autor sagrado. Mondoy recuerda, profeta, acuérdate de mí, en Jerusalén recuerda los frutos de lo que ellos produjeron. Y nos desentendemos, y a uno le apedreamos, a otro le golpeamos, es decir, nos queremos adueñar de la viña. Incluso cuando le envía a su hijo, al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Es lo que nosotros hacemos con políticas erróneas y equivocadas. Vamos a matar a Dios, vamos a matar la conciencia de que Dios está en medio de nosotros. Vamos a hacer como nosotros queremos. Vamos a confiar simplemente en las fuerzas humanas, de un WhatsApp, de un pedido especial para hacer esto, para hacer con la gente. Y al final de cuentas lo único que hacemos es destruir este viñedo. Y cuando se nos dice, claro, porque viene a cobrarnos y a decirnos, Dios me envía a través de los profetas, ¿verdad? Ellos que iban y le decían a Israel, dale fuerza, ¿cuál es el fruto que le presentan al Señor? Y eso les molesta porque no produce ningún fruto a favor de la sociedad o de la gente, sino que al revés, estamos llevando a la bancarrota. Entonces preferimos apedrearlo, preferimos sacarlo, matarlo. Y aquí sí que, ¿saben qué, queridos hermanos? Iba y vende, cuando le manda a su hijo, dice, vamos a adueñarnos porque este es el heredero. Muchos de nosotros pensamos y nos hacemos pequeños dictadores, monopolizamos justamente el poder sobre la sociedad. No se olviden, poder, plata y placer, los tres elementos que sintetizan los pecados justamente que se nos presentan en este tiempo de Cuaresma. Poder, plata y placer. Así que, queridos hermanos, vamos a pensar un poco y vamos a pedir al Señor, porque el fruto esencial de esta palabra de Dios es la caridad, es el amor, es el empeño, fructificar, que este viñedo pueda fructificar, dar buenos frutos para la sociedad, que pueda dar buenos frutos para nuestra humanidad. Que así sea. Que así sea.